Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Me gustaría que comentaras desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Apaga la luz y escucha con atención. La historia comienza ahora. El polvo que no era polvo, testimonio real desde la Haunted Mansion, Disneyland. Yo trabajé durante casi 4 años en la atracción The Haunted Mansion, en Disneyland, California. Mi puesto era sencillo: guiar a los visitantes, revisar que las filas avanzaran con orden y asegurarme de que nadie grabara donde no debía. Al principio creí que era el empleo perfecto: luces tenues, música constante, ese olor inconfundible a maquinaria vieja que formaba parte del encanto. Pero todo cambió una tarde en la que entendí por qué entre los empleados se hablaba del vacío especial. Cada atracción tiene sus reglas internas, códigos que solo el personal conoce. En la Haunted Mansion, cuando alguien decía por radio "White Powder Cleanup", todos sabíamos lo que significaba. Era una frase que no aparecía en ningún manual. Lo aprendías en silencio, observando cómo los veteranos reaccionaban, sin hacer preguntas. El primer día que escuché ese código fue en octubre, un mes antes de Halloween. El parque estaba lleno, las filas interminables y la gente disfrazada hacía parecer que todo era parte del espectáculo. Yo estaba asignada a la zona de desembarque, justo donde los visitantes salen de sus doom buggies y regresan a la luz del día. Allí la atracción se ve diferente, sin niebla, sin efectos, solo un pasillo con tubos, cables y el sonido de los motores que giran. Esa tarde, una mujer de unos 50 años bajó de su asiento con una expresión que no supe leer. Sostenía una pequeña urna plateada dentro de una bolsa. La vi apretarla con fuerza, mirar hacia atrás, y luego seguir a su grupo. No dijo nada. Pensé que era una simple visitante nerviosa. 20 minutos después, uno de mis compañeros, Mark, me llamó por radio. Código blanco, pasillo 3. Su tono era seco, casi molesto. Yo me acerqué al área señalada. En la luz tenue, sobre el suelo de madera falsa, había un rastro de polvo grisáceo que formaba una línea dispareja entre los asientos y la baranda. Mark tenía una linterna y una mascarilla. Sin decir palabra, abrió un compartimento metálico del tamaño de un maletín y sacó un tubo conectado a una aspiradora especial. «Quédate detrás», me dijo. «No respires cerca». Mientras el tubo succionaba el polvo, me fijé en la textura. No era como el polvo común del parque, que solía tener brillo o motas de pintura vieja. Era más pesado, más seco. Y el olor no era nada que hubiera percibido antes, algo entre tierra húmeda y metal. Cuando terminamos, Mark selló el contenedor con cinta amarilla y escribió la hora y el número de vagón. Luego me miró. «Hoy te tocó ver lo que nadie menciona», dijo. «Cenizas». No entendí. «¿De qué hablas?» «De gente», respondió sin levantar la vista. «Las traen escondidas y las tiran durante el recorrido. Piensan que aquí se quedarán con los fantasmas». Me quedé inmóvil. Me explicó que cada año ocurría al menos 4 o 5 veces. Algunos las arrojan en los pasillos, otros en el cuarto de los espejos, y los más atrevidos lo hacen dentro de los vagones, justo cuando la cámara de seguridad no los alcanza. Esa noche, al cerrar la atracción, el supervisor reunió a todos en la oficina de control. Había revisado las grabaciones. La mujer de la urna se veía claramente, abría la bolsa, tomaba un puñado de polvo y lo dejaba caer con cuidado sobre la alfombra negra del vagón. Después, se persignaba. Nadie dijo nada. Solo se anotó el incidente en el registro de material prohibido. Durante los meses siguientes, cada vez que escuchaba código blanco, algo se me revolvía por dentro. Sabía lo que significaba y no podía evitar mirar al suelo, esperando encontrar ese polvo gris que ya me resultaba imposible de confundir. Algunos compañeros bromeaban, decían que los nuevos huéspedes no querían irse. Pero a mí no me hacía gracia. En diciembre ocurrió algo que me marcó. Era tarde, ya casi cierre, y la atracción estaba vacía. Yo hacía el recorrido final con otro empleado para revisar que no quedara basura. Al pasar por la sala donde las velas flotan sobre la mesa del comedor fantasma, noté algo distinto: el proyector parpadeaba. Apagué el interruptor para reiniciar el efecto, pero el parpadeo continuó, como si alguien caminara frente a la lámpara.
No había nadie. Pensé que era un error del sistema y seguí adelante. Pero al llegar al corredor donde suenan los órganos, encontré una pequeña mancha gris justo en el borde del tapete. Me arrodillé, la toqué con un guante y vi que se deshacía entre los dedos. Llamé a mantenimiento. Llegaron con la aspiradora especial. El técnico, un hombre mayor que llevaba 20 años allí, se agachó junto a mí. No lo limpies tú, me dijo sin mirarme. Siempre deja que lo recojan ellos. ¿Qué pasa si lo hago? A veces te enfermas, contestó, serio. No por los restos, sino porque empiezas a oír cosas. Creí que era una broma, pero noté en su mirada que hablaba en serio. Unas semanas después, un visitante se acercó al módulo de atención con una queja extraña. Decía que durante el recorrido había sentido un golpe leve en el brazo, como si alguien lo tocara, y que en la fotografía final, la que se toma con flash, aparecía una silueta difusa al lado suyo. Revisamos la imagen, efectivamente, había una forma borrosa junto a él, como una nube densa a la altura de la cabeza. No correspondía a ningún reflejo. El encargado ordenó borrar la foto y hacer como si nunca existiera. Para muchos empleados, la Haunted Mansion era solo trabajo, pero algunos comenzamos a notar que algo en esa atracción se había salido de control. Cada código blanco parecía alterar las luces, el audio, incluso el ritmo de las plataformas. Una vez el sistema se detuvo en seco durante 30 segundos, sin causa técnica. Cuando reiniciaron los motores, las cámaras mostraron una especie de neblina flotando en los pasillos, pese a que no se había activado ningún efecto de humo. Poco a poco, me di cuenta de que todos trataban el tema con un respeto casi supersticioso. Nadie se burlaba abiertamente. Había empleados que se persignaban antes de cada turno, otros evitaban pasar solos por los túneles de mantenimiento. Una madrugada, mientras el parque estaba cerrado, acompañé al equipo de limpieza profunda. El supervisor me pidió vigilar la zona mientras trabajaban en la parte superior del recorrido, cerca del área de los retratos que cambian de expresión. Todo estaba oscuro, solo se oía el zumbido de las lámparas industriales. A los pocos minutos, uno de los operarios me llamó desde el intercomunicador. Había detectado un polvo fino cayendo del techo. Subí por la escalera de servicio y lo vi, una lluvia gris descendía lentamente sobre las figuras mecánicas. Al enfocar con la linterna, distinguí partículas diminutas suspendidas en el aire. Ninguna corriente podía haberlas levantado, el sistema de ventilación estaba apagado. Llamamos al supervisor. Ordenó detener todo y activar de nuevo la aspiradora especial. Cuando recogieron las muestras, las sellaron como material sospechoso. Nadie explicó su origen. En el informe, simplemente se anotó, residuos de composición indeterminada en sección 4B. Esa noche no pude dormir. Imaginé a las personas que habían traído urnas, guardando restos humanos con la intención de dejarlos allí, entre risas pregrabadas y candelabros falsos. Pensé en las partículas flotando, mezcladas con el polvo del decorado, respiradas por miles de visitantes sin saberlo. Un día, meses después, Mark, el mismo compañero que me mostró la aspiradora la primera vez, me confesó que había renunciado. No por miedo, sino por hartazgo. Dijo que cada año las familias regresaban, con nuevas urnas, nuevos restos. Algunas incluso lo admitían al ser descubiertas, ella amaba esta atracción, decían. O él pidió quedarse aquí para siempre. El parque intentó reforzar la seguridad, instalaron detectores y cámaras más precisas. Aún así, los incidentes siguieron ocurriendo. En ocasiones el polvo no era visible, solo detectado por el brillo anómalo que dejaban las luces ultravioleta. En otras, el olor metálico delataba que alguien lo había hecho de nuevo. Con el tiempo, desarrollé una especie de hábito. Antes de abrir la atracción cada mañana, pasaba mi mano por la baranda principal. Si sentía una capa fina de polvo, avisaba a mantenimiento. Nunca fallaba. Era cuestión de días para que apareciera otra vez. Al cumplir mi 4º año en el parque, decidí irme. No lo hice por miedo, sino porque comprendí algo que nadie quería aceptar, esa atracción se había convertido en un cementerio invisible. Cada rincón contenía fragmentos de personas que alguna vez amaron ese lugar. El olor, el polvo, incluso el brillo de las luces parecían impregnados de algo que ya no pertenecía al mundo de los vivos.
En mi último turno, antes de entregar el uniforme, me quedé sola frente a la entrada, justo donde los visitantes escuchan la voz grabada que dice Welcome, foolish mortals. Cerré los ojos y escuché la risa lejana de los animatronics. Por un instante, creí oír otras risas, más bajas, distintas. No quise abrir los ojos enseguida. Cuando lo hice, el pasillo estaba vacío. Solo la alfombra, el eco de los motores, y una ligera bruma que se movía cerca del suelo. Caminé hasta la salida y, sin mirar atrás, dejé que la puerta se cerrara. Afuera, el aire olía a dulce y a pintura fresca. Nadie imaginaría lo que ocurre al otro lado de esas paredes. Nadie pensaría que, entre la música de los fantasmas, hay algo real mezclado con los efectos. Cada vez que alguien sonríe dentro de la Haunted Mansion, sin saberlo, respira un poco de quienes nunca se fueron. Código blanco, testimonio real del subsuelo de Disney. Trabajé en el parque durante 6 años, y lo primero que te enseñan no son los valores de la empresa ni el trato al cliente. Lo primero que aprendes son los códigos. No existen para el público. Son para nosotros, los que estamos detrás de la música, las luces y las sonrisas. Nadie los menciona fuera de las radios internas, pero todos los empleados saben qué significan. Code V, vómito. Code U, orina. Code H, excremento humano. Y el más extraño, White Powder Alert. A mí me tocó escucharlo por primera vez un viernes de verano, en la atracción más visitada del parque. Había calor, familias, niños comiendo paletas que se derretían sobre el suelo. Todo parecía normal hasta que la voz del supervisor sonó por el auricular. White Powder Alert, sector 3. Repetimos, sector 3. El tono cambió el ambiente sin que nadie del público lo notara. Los visitantes seguían riendo, los personajes posaban para fotos, pero en las miradas de los empleados se encendió una señal invisible. Todos sabíamos que ese código no era una simple alerta de limpieza. Era algo que no debía comentarse jamás. Mi tarea era mantener despejada la zona del desfile, así que fingí calma. Los de seguridad pasaron junto a mí con guantes y un contenedor metálico. Nadie debía acercarse. Me pidieron desviar a la gente y sonreír, como si fuera parte del espectáculo. Cuando se retiraron, dejaron el suelo reluciente, sin rastros. Sin embargo, un olor seco y agrio permaneció en el aire, una sensación que no venía del desinfectante. Esa noche, mientras guardábamos el equipo, pregunté qué había pasado. Un compañero más veterano me miró con una mezcla de fastidio y lástima. Cenizas, dijo. No entendí de inmediato. De personas, aclaró. La gente las trae escondidas, las tira en las atracciones o en los jardines. Piensan que aquí van a quedarse para siempre. Esa fue la primera vez que comprendí lo que significaba el White Powder Alert. A partir de entonces, cada vez que escuchaba un código, observaba las reacciones. Nadie se inmutaba, pero todos sabían que algo estaba mal. El público jamás notaba nada. Los niños seguían comiendo algodones de azúcar, los padres tomaban fotos. Detrás, nosotros tratábamos de borrar rastros de cosas que no deberían ocurrir en el lugar más feliz de la Tierra. Con el tiempo aprendí otros códigos ocultos. Algunos no aparecían ni en los manuales internos. El Code Alpha indicaba que alguien había perdido el conocimiento. El Code Bravo significaba intento de suicidio. Y el que más miedo causaba, aunque se mencionara en voz baja, era el Code Omega. Nadie lo explicaba. Solo sabías que, cuando lo decían, el parque seguía funcionando pero el personal se movía diferente, más rápido, más callado. Yo trabajaba en operaciones nocturnas, donde el parque se desarma y limpia mientras todos duermen. Es ahí donde los códigos suenan sin filtros. Una madrugada, mientras transportábamos material de mantenimiento, la radio crepitó. Code Omega, Fantasyland. El encargado de seguridad me hizo señas de detenerme. Nadie debía entrar ni salir. Pasaron 15 minutos antes de que otro supervisor nos dejara continuar. Nadie dijo nada, pero los rumores se extendieron. Un hombre se había colado después del cierre y lo encontraron en una zona de servicio, tirado junto a una urna vacía. Nunca apareció en las noticias. No hubo reporte policial visible.
Simplemente desapareció del registro, como si no hubiera existido. Con los años, uno se acostumbra a las emergencias disfrazadas. Los visitantes jamás lo notan, pero hay días en que se activan hasta 4 códigos distintos en menos de una hora. Cada uno requiere discreción absoluta. El protocolo es mantener la sonrisa. La regla no escrita es fingir que nada ocurrió. Una noche de septiembre, durante la temporada de Halloween, escuché de nuevo la voz en el auricular. White Powder Alert, Haunted Mansion. No pude evitar tensarme. Sabía que esa atracción tenía su propia fama. Varios compañeros contaban historias, luces que parpadeaban solas, zonas que olían a tierra quemada después de una limpieza. Nadie hablaba abiertamente de eso, pero todos lo sabíamos. El equipo de mantenimiento cerró la atracción al público sin anunciarlo. Yo debía quedarme en la entrada, desviando a los visitantes con la excusa de revisión técnica. Desde la puerta, alcanzaba a ver cómo los operarios colocaban cintas amarillas y un aspirador industrial. Uno de ellos salió con un contenedor sellado. Lo sostuvo con ambas manos, como si pesara más de lo que aparentaba. Al pasar frente a mí, dijo en voz baja, «No mires adentro». No lo hice, pero el sonido del metal al cerrarse me dejó una sensación difícil de olvidar. Era como si algo dentro aún se moviera. Después de esa noche, empecé a notar pequeños detalles. En los pasillos del personal, las paredes estaban marcadas con letras minúsculas, A, B, O. Nadie sabía exactamente qué significaban, pero los veteranos decían que indicaban rutas de emergencia internas. Un día, mientras caminaba por uno de esos túneles, escuché a 2 supervisores hablar de un almacén temporal de restos. No pregunté nada. Aprendí que, en Disney, la curiosidad es un error. Otro código que nunca olvidaré fue el Code Blue. Ocurrió en pleno desfile. Un hombre de mantenimiento se desplomó mientras empujaba una de las carrozas. Los visitantes pensaron que era parte del show. 2 paramédicos disfrazados llegaron corriendo. En cuestión de segundos, lo cubrieron con una lona decorada. El desfile siguió su curso. Esa fue la primera vez que entendí lo que significa mantener la magia. Pero el código que me marcó fue otro. Ocurrió durante mi 5º año, una madrugada en el área de almacenamiento de decoraciones. Yo revisaba inventario cuando sonó la radio. Code Omega, sector 5. Nadie respondió. Al minuto, repitieron el llamado. Tomé mi linterna y me dirigí al corredor. Allí encontré a 3 personas de seguridad mirando el suelo. Les pregunté qué había pasado. Uno de ellos, un hombre mayor, me hizo señas de guardar silencio. En el piso había una caja de cartón abierta, cubierta de polvo blanco. Dentro, una bolsa de tela con una etiqueta, Rust and Magic. No tuve tiempo de decir nada. Uno de ellos cerró la caja, la selló con cinta y la subió al carro de mantenimiento. No digas que viste esto, me dijo el supervisor. No vale la pena. A la mañana siguiente, el área amaneció vacía. La caja ya no estaba. Tampoco el registro de la alerta. Los códigos no solo sirven para ocultar cenizas o emergencias menores. Sirven para mantener una ilusión. Para proteger la idea de que todo está bajo control. Pero detrás de cada número y palabra hay historias que nadie conoce. Una tarde de junio, mientras guiaba a un grupo de visitantes, escuché por la radio algo nuevo. Code Amber, sector 9. No sabía qué era. Pregunté discretamente a mi compañero, y me respondió sin mirarme. Desaparición. El parque no cerró, no hubo anuncio. Todo siguió igual. Más tarde, un supervisor nos reunió y repitió la frase de siempre, recuerden mantener la magia, pase lo que pase. Esa noche supe que el Code Amber correspondía a un niño que no encontraron nunca. Oficialmente, se había perdido en el estacionamiento. Extraoficialmente, los de seguridad decían que lo vieron caminar hacia una zona del utilidor, los túneles subterráneos, y que las cámaras lo perdieron de vista a mitad del pasillo. Nunca volvió a aparecer. A veces pienso que los códigos son un idioma que sostiene todo ese mundo artificial. No están diseñados para resolver emergencias, sino para encubrirlas. Para transformar una tragedia en un procedimiento. Una madrugada, durante el mantenimiento general, escuché por última vez la voz en la radio. White Powder Alert, Main Street. Miré a mi alrededor. El parque estaba vacío,
iluminado solo por faroles encendidos para la limpieza. Caminé hacia el lugar señalado. Frente a una banca había un pequeño círculo de polvo gris que se mezclaba con el pavimento. El encargado de limpieza llegó, se arrodilló y comenzó a recogerlo con una espátula. Me dijo que lo metiera en la bolsa sellada. Mientras lo hacía, noté que la textura era diferente, casi cálida. Me quedé quieto, sujetando la bolsa con ambas manos. El supervisor me observó desde unos metros. Cuando termines, no lo lleves al depósito habitual, dijo. Entrega eso en el sótano del utilidor, sala C. Fui solo. El ascensor descendió más de lo que esperaba. Al llegar, un guardia me esperaba con una caja de acero numerada. Metí la bolsa adentro. El guardia firmó un papel y me pidió salir sin hablar con nadie. Antes de irme, pregunté, ¿qué hacen con todo eso? Me miró con indiferencia. Se guarda. No explicó más. Desde entonces, cada vez que alguien menciona los códigos, siento algo que no sé describir. No por miedo, sino por certeza. Porque entendí que bajo los fuegos artificiales, las sonrisas y los desfiles, hay un lenguaje hecho para ocultar a los muertos. Nadie lo ve, pero está ahí. En las radios, en los túneles, en los informes que nunca salen del edificio de control. El parque sigue funcionando, impecable, lleno de colores. Y, sin embargo, cada vez que suena un White Powder Alert, el personal baja la voz, los visitantes siguen riendo, y otra parte de ese polvo gris se mezcla con el aire, como si los sueños de alguien más se hubieran quedado flotando en el lugar que eligieron para no irse jamás. Bajo la magia, testimonio desde los túneles de Disney. Trabajé durante 3 años en el sistema subterráneo del parque, conocido como los utilidors. Los visitantes nunca ven ese mundo. Caminan sobre calles limpias, sonríen frente a los desfiles, comen palomitas sin imaginar que, justo bajo sus pies, corre una red de pasillos interminables que sostiene toda la estructura del lugar más feliz del planeta. Cuando me contrataron, me explicaron que Magic Kingdom no está realmente construido a nivel del suelo. Todo el parque está sobre una segunda planta, lo que el público pisa no es tierra, sino un techo. Debajo, en ese primer nivel invisible, operamos nosotros, personal de limpieza, logística, mantenimiento, seguridad y transporte de residuos. Los túneles eran tan amplios que podían pasar carritos eléctricos, conductos de basura neumática y tuberías de refrigeración. Las paredes estaban pintadas por colores, naranja para el área de Fantasyland, verde para Adventureland, gris para Tomorrowland. Se suponía que eso evitaba que uno se perdiera. Pero incluso con los colores, perderse era fácil. La primera vez que bajé, un supervisor me advirtió algo sin mirarme. Aquí abajo el reloj no sirve. Vas a perder la noción del tiempo. Pensé que exageraba. Después de unas horas, comprendí que tenía razón. No había ventanas, ni luz natural, ni indicios del día o la noche. Solo un zumbido constante, el de los ventiladores gigantes que empujaban aire desde la superficie. Mi trabajo era revisar los conductos de basura neumática. Se usaban para transportar desperdicios desde los restaurantes hasta una estación de compactado. El sistema funcionaba con compuertas electrónicas que se abrían cada 20 minutos. Yo debía asegurarme de que nada obstruyera los tubos. El supervisor me entregó un radio y una tarjeta de acceso. Si escuchas un código, Yellow 2, sal del túnel más cercano, me dijo. Y si alguien te pregunta la hora, no respondas. Nunca entendí por qué insistían tanto con eso último. El primer mes fue normal. Los túneles eran monótonos, con olor a detergente y metal caliente. Pero poco a poco noté cosas que nadie mencionaba. A veces, las luces parpadeaban solo en ciertos sectores. No era una falla eléctrica, porque siempre era en el mismo punto, un cruce donde convergían 3 pasillos. Cuando eso pasaba, el radio se llenaba de interferencia. Una noche le pregunté a Marcos, un empleado veterano que llevaba más de 10 años ahí, ¿qué hay en ese cruce? Me contestó sin detenerse. Un cuarto sellado. Lo cerraron después del accidente del 92. Nunca encontré registro oficial de ningún accidente. En una ocasión, mientras revisaba una compuerta, escuché pasos detrás de mí. Pensé que era Marcos. No lo era. El pasillo estaba vacío,
pero el sonido continuó, como si alguien caminara dentro del tubo. Golpeé el metal para avisar. Silencio. Luego, un golpe débil respondió desde adentro. Avisé por radio. Me dijeron que probablemente era un bloqueo causado por residuos atascados. Al abrir la compuerta de inspección, vi polvo fino y gris, pero ningún objeto. Cerré el sistema y seguí con la revisión. Esa noche soñé con el mismo sonido, golpes rítmicos que viajaban dentro de un túnel infinito. El utilidor tiene zonas restringidas donde solo entra personal de seguridad. Son pasillos más antiguos, sin color en las paredes, donde los tubos de ventilación parecen oxidados. Una madrugada, el supervisor me pidió acompañarlo a una de esas zonas porque el detector marcaba una fuga de presión. Era el sector B17, justo debajo de la calle principal del parque. El aire era más frío. Las luces tenían un tono verdoso. Caminamos varios metros hasta llegar a una puerta metálica con un número borrado. Detrás, debía estar la válvula que buscábamos. Cuando la abrimos, nos recibió un olor a moho y algo más difícil de identificar. Había cajas apiladas, trajes de personajes antiguos, cascos, máscaras y decoraciones obsoletas. Era como un almacén olvidado. Al fondo, una cámara sellada con candado. El supervisor revisó la presión y me dijo que esperara mientras informaba por radio. Me quedé sola frente a esa puerta. Detrás se escuchaba un ruido tenue, no mecánico, sino intermitente, como un murmullo mezclado con la vibración de los conductos. Intenté ignorarlo. Pero justo entonces, la luz se apagó. Solo duró unos segundos, lo suficiente para oír claramente el sonido de algo golpeando el otro lado del candado. Cuando la luz regresó, el supervisor estaba junto a mí. Su rostro mostraba tensión. Cerró el registro de presión y dijo en voz baja: si ves esa puerta abierta algún día, no te acerques. En el comedor del personal, todos hablaban de los rumores. Decían que los túneles tenían secciones clausuradas desde los años 70. Que antes ahí se almacenaban equipos de filmación, y que algunos empleados aseguraban haber visto figuras moverse entre los pasillos vacíos. Nadie lo decía en serio, pero todos evitaban trabajar en las madrugadas. Durante una ronda de limpieza profunda, un ingeniero me mostró el plano original del utilidor. Había trazos de corredores que no existían en los mapas actuales. Los sellaron, dijo. Algunos están justo debajo de donde ahora pasan los desfiles. Le pregunté si había entradas. Me miró de reojo. Hay puertas que no abren con tarjeta. Solo con llaves que ya no se fabrican. En mi segundo año, el parque anunció una remodelación y cerró varias secciones. El tráfico subterráneo aumentó. Nos asignaron turnos dobles. Una noche, mientras transportaba contenedores de basura al compactador, el sensor de presión se activó sin causa. Mostraba flujo en un tubo que debía estar vacío. Fui a revisar el conducto. El sonido era el mismo que recordaba, un eco suave que se deslizaba por dentro. Abrí la compuerta. Un polvo gris escapó con fuerza, cubriéndome los guantes. Llamé por radio. El técnico respondió. Sector D12, dije. Hubo silencio. Luego agregó. Cierra la compuerta y sal del área. Obedecí. Pero al girarme noté algo en el piso, huellas pequeñas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre el polvo. No eran humanas del todo, los dedos eran largos, desproporcionados. Tomé una foto con mi dispositivo, pero al descargarla horas después, la imagen aparecía distorsionada, como si una capa de niebla la cubriera. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con los túneles inundados de ese polvo gris, con radios que repetían mi nombre desde sectores vacíos. Intenté pedir traslado a superficie, pero no lo aprobaron. Faltaba personal en el utilidor y los contratos no se rompían fácilmente. Una madrugada, escuché un nuevo código. Bradford en sector B17. Era la misma zona del almacén cerrado. No se trataba de un incendio ni de una fuga. Ese código no existía oficialmente. Los guardias bajaron armados con linternas. Me ordenaron quedarme en el pasillo principal. Después de 20 minutos, uno de ellos regresó pálido. Traía el uniforme manchado con el mismo polvo gris que había visto en el tubo. Todo limpio, dijo al supervisor. Pero el candado estaba roto. No pregunté más.
Semanas después, el parque celebró su aniversario. El público reía mientras desfilaban los personajes, sin saber que justo debajo de la calle principal, nosotros trabajábamos entre ruidos y órdenes confusas. Al finalizar el turno, noté que el sensor del sector B17 seguía encendido, como si algo circulara por los conductos. Revisé la consola y vi un flujo constante de presión en las válvulas cerradas. No podía haber aire en movimiento. Fui al pasillo para verificarlo. Al llegar, encontré la puerta del almacén entreabierta. El candado colgaba roto. Adentro no había cajas ni trajes. Solo el piso cubierto de polvo gris y marcas circulares en las paredes, como si algo hubiera girado contra ellas una y otra vez. Cerré la puerta y reporté la anomalía. El supervisor no respondió. Cuando regresé al área principal, la consola de control mostraba una advertencia: conexión activa, B17, nivel inferior. El problema era que no existía nivel inferior. El utilidor era el nivel más bajo del parque. Desde entonces, los códigos empezaron a cambiar. Aparecieron alertas nuevas, que nadie explicó: Grey One, Silent Zone, Check Below. Los veteranos decían que eran errores del sistema, pero el personal comenzó a evitar los turnos nocturnos. Algunos aseguraban escuchar ventiladores encendidos en sectores clausurados. Otros contaban que los carros eléctricos se movían solos unos metros, como si fueran empujados por una corriente invisible. Yo seguí trabajando, cada vez más agotado. Una madrugada, mientras revisaba los paneles, vi en la pantalla térmica una silueta desplazarse por el corredor B17. No había nadie asignado allí. Tomé mi linterna y avancé. El pasillo estaba vacío, pero el monitor seguía marcando movimiento. La figura se detuvo justo donde debía estar la puerta sellada. Apagué el dispositivo. No quería saber más. Al año siguiente me cambiaron de área. Nunca regresé al utilidor, pero aún sueño con ese lugar. No con los pasillos limpios y coloridos que muestran en los tours especiales, sino con los sectores que nunca abren al público, los que no tienen nombre, los que se mantienen a oscuras aunque el parque esté lleno de luz arriba. Dicen que todo parque tiene un corazón, un centro donde laten las máquinas que lo mantienen vivo. Yo creo que el de Disney está enterrado bajo capas de concreto, mezclado con polvo y con lo que dejaron sellado allí hace décadas. Arriba, las familias sonríen, los desfiles avanzan, y la música cubre cualquier silencio. Debajo, el sonido de los ventiladores sigue constante, como un pulso que no descansa. Nunca supe qué contenía aquel cuarto ni por qué los sensores lo marcaban como nivel inferior. Solo sé que, en ese lugar donde nunca entra la luz, hay algo que continúa moviéndose, como si el parque respirara desde abajo. El lago de los reflectores apagados, testimonio desde el resort de Disney. Trabajé durante 2 años en el Grand Floridian Resort Spa, uno de los hoteles más lujosos del complejo Disney en Florida. Era un trabajo que todos querían: aire acondicionado, ambiente tranquilo, contacto con los huéspedes y una vista inmejorable del lago. Pero esa tranquilidad era una fachada. El lugar escondía algo que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. El lago artificial, al que llamábamos Seven Seas Lagoon, parecía inofensivo: agua cristalina, bordes cuidados, luces que de noche lo hacían brillar como un espejo. Sin embargo, entre los empleados sabíamos que era un cuerpo de agua conectado por debajo a canales naturales donde vivían caimanes. Los turistas no lo sabían, y Disney tampoco lo decía. Había carteles de no nadar, pero eran discretos, casi decorativos, como si fueran una sugerencia y no una advertencia real. Yo trabajaba en el turno nocturno, encargado de revisar la iluminación exterior y los muelles. Tenía acceso a zonas donde los visitantes no entraban: pasillos técnicos, estaciones de bombeo, almacenes de mantenimiento y registros del nivel del agua. En el papel, era un trabajo rutinario. En la práctica, no lo era. El 14 de junio de 2016 me encontraba en turno cuando ocurrió el incidente. A eso de las 9:15 de la noche, escuché la llamada por radio. Código Black, playa norte del lago. Era el código más temido. Significaba pérdida de vida o riesgo grave. Salí corriendo con otros 3 empleados. Al llegar, había confusión. Una familia gritaba cerca de la orilla, una mujer sujetaba a un niño en brazos, y otro hombre señalaba el agua.
Se lo llevó algo, alcanzó a decir entre sollozos. La escena no parecía real. La música del parque aún se escuchaba a lo lejos, los fuegos artificiales seguían estallando, y el contraste era absurdo. En cuestión de minutos llegaron guardias, paramédicos y personal de seguridad. El área fue cerrada. Los turistas de los bares cercanos fueron evacuados discretamente. Nadie debía grabar, nadie debía saber. Vi el agua moverse, apenas una ondulación. No había chapoteo, ni señales de vida. Solo un círculo oscuro que se abría y desaparecía entre las luces apagadas de los reflectores costeros. Horas después, los buzos confirmaron lo que temíamos: un caimán había arrastrado al niño. Durante los días siguientes, Disney cerró temporalmente la playa. Colocaron nuevas vallas y un cordón de seguridad, pero la orden entre empleados era clara: nada de declaraciones. Yo seguía trabajando en el área de mantenimiento, y cada noche debía pasar por la orilla para revisar los sensores de luz. Después de aquel suceso, algo en el ambiente cambió. A las 2 semanas, el supervisor nos reunió. Dijo que habían instalado detectores de movimientos subacuáticos para monitorear fauna en la zona. En teoría, funcionaban con ultrasonido. En la práctica, se activaban con frecuencia sin explicación. Una noche de julio, me tocó ir a revisar uno de esos sensores. Estaba ubicado en un muelle pequeño, justo frente a la playa donde ocurrió el ataque. El agua estaba en calma. Al acercarme, el dispositivo comenzó a emitir una alerta sonora, una vibración corta que indicaba movimiento. Lo reinicié, pero la luz roja no se apagó. Apuntaba al mismo punto del lago, un par de metros más adentro. Pensé que podía ser un pez grande, pero la forma en que el sistema se encendía y apagaba no era normal. Encendí mi linterna. El reflejo sobre el agua mostró algo bajo la superficie, una silueta que no se desplazaba como un animal. Era estática, delgada, inmóvil. Reporté la anomalía y me pidieron tomar nota y retirarme. A la mañana siguiente, el técnico de limpieza me comentó que el sensor había marcado actividad toda la noche. Cuando lo sacaron del agua, tenía marcas de corrosión y un residuo grisáceo adherido, como si lo hubieran sumergido en algo más que lodo. Con el paso de los meses, el área volvió a abrir al público. Los visitantes paseaban sin saber que bajo la superficie del lago seguía habiendo vida salvaje. Un día, un ingeniero de mantenimiento me mostró un mapa del subsuelo. Me explicó que el lago artificial no estaba completamente sellado, debajo corrían ductos naturales de drenaje conectados a pantanos cercanos. No hay manera de controlarlo todo, dijo. Solo lo disfrazamos. Esa frase me quedó grabada. En octubre de ese mismo año, comenzaron las pruebas de los nuevos reflectores nocturnos. Yo debía supervisar que las luces se encendieran de forma sincronizada. A las 10 de la noche, el sistema se activó, pero una de las torres no respondió. Me acerqué para revisar el cableado. El interruptor funcionaba, pero el foco estaba apagado. Revisé el panel y encontré una lectura extraña: consumo eléctrico aunque el circuito indicaba apagado. Como si la energía estuviera drenándose hacia otro lado. Pedí refuerzos. Cuando los técnicos llegaron, revisaron el sistema y uno de ellos murmuró algo que no entendí. Otra vez el mismo punto. Le pregunté qué quería decir. Me contó que esa torre ya había dado fallas antes. Siempre la misma: cortocircuitos, consumo irregular y una interferencia de frecuencia baja registrada en los monitores. Creen que es un problema del terreno, añadió. Dicen que la conductividad cambia por la humedad del lago. Lo extraño era que esas variaciones solo ocurrían de noche, y solo en el mismo sector donde había ocurrido el ataque. En enero de 2017, me asignaron temporalmente al turno de madrugada para inspeccionar el sistema de drenaje. Teníamos que asegurarnos de que los canales subterráneos no estuvieran obstruidos. Era un trabajo rutinario, pero aquel día algo no encajó. El sensor principal marcaba un flujo continuo, como si hubiera agua en movimiento, pero los canales debían estar secos. Bajé con una linterna y un detector de humedad. El sonido del agua era claro, un murmullo bajo, como corriente filtrándose por las paredes. Seguí el ruido hasta una compuerta metálica sellada. La tapa tenía marcas recientes, como si alguien la hubiera abierto. Revisé el registro de acceso, no había nadie autorizado esa semana.
Golpeé el metal para comprobar su resistencia. El eco que respondió no sonó hueco, sino profundo, como si al otro lado hubiera un vacío enorme. Esa misma noche reporté la anomalía. Nadie me respondió. Al día siguiente, el supervisor me pidió que olvidara el tema. Dijo que esa compuerta daba a un sistema antiguo de drenaje clausurado en los 90. Pero su tono no fue convincente. En los meses siguientes, el lago siguió generando alertas. Los detectores de movimiento marcaban actividad en zonas sin fauna visible. Los reflectores se apagaban solos. Algunos empleados decían escuchar chapoteos suaves después del cierre, cuando ya no quedaba nadie cerca. Una noche, mientras me dirigía al muelle para apagar las luces manualmente, el sistema de audio del resort se activó por error. En lugar de la música ambiental, salió un sonido distorsionado, como una grabación arruinada. Detrás del ruido se alcanzaba a distinguir un grito corto, un balbuceo que se cortó abruptamente. El supervisor explicó que había sido un fallo del servidor, pero esa pista no estaba registrada en la base de datos del sistema. La tensión entre el personal crecía. Algunos decían que el lago estaba marcado. Otros, más escépticos, hablaban de un desequilibrio en el ecosistema. Lo cierto era que cada noche algo fallaba, siempre en el mismo sector, siempre bajo la misma torre de luz. En abril de 2017, llegó un equipo externo para revisar el fondo del lago. No dieron detalles. Trajeron maquinaria, cámaras y sensores térmicos. Estuvimos obligados a mantener distancia. Esa madrugada, desde la orilla, vi cómo la superficie del agua se iluminaba con destellos rojos. Los buzos trabajaron hasta el amanecer. Cuando salieron, uno de ellos se quitó la máscara y miró hacia la playa sin decir palabra. Tenía el rostro tenso. Días después, el área fue acordonada de nuevo. Nadie explicó qué habían encontrado, pero el sistema de drenaje fue modificado y el sensor de esa zona fue eliminado del registro digital. El verano siguiente, Disney remodeló parte del muelle. Cambiaron la forma de la playa, agregaron más luces y barreras decorativas. Parecía un intento por borrar cualquier rastro del pasado. Sin embargo, en el archivo interno del hotel, los reportes técnicos seguían acumulándose. Fluctuaciones eléctricas bajo el lago. Sonidos de frecuencia no identificada. Actividad térmica en puntos sin registro de fauna. Cada noche, cuando terminaba mi turno, debía cruzar el puente que conecta el hotel con el área principal del parque. Desde allí se veía todo el lago. Brillaba tranquilo, sin olas, reflejando los fuegos artificiales. Y, sin embargo, cada vez que los reflectores se apagaban, se formaba una sombra circular en el agua, justo donde había ocurrido el ataque. No era un reflejo de las luces ni del cielo. Era una mancha más oscura, inmóvil, que desaparecía apenas encendían los focos otra vez. Intenté grabarla una vez con el celular. El video se distorsionó. El sonido del viento quedó reemplazado por un zumbido agudo. Lo borré. A finales de ese año pedí traslado. No por miedo, sino porque ya no soportaba pasar junto al lago. A veces, al caminar por la pasarela, creía oír un chapoteo leve. Otras veces, un murmullo que venía de los ductos del drenaje. Nunca lo comprobé. Cuando me fui, un compañero nuevo tomó mi puesto. 3 meses después me escribió. Los sensores vuelven a marcar movimiento en las noches. Siempre en el mismo punto. Nunca respondí. Entendí que algunos lugares no deberían haber sido construidos donde antes había agua viva. Que la magia no cubre todo. Y que hay accidentes que dejan algo más que miedo, dejan una presencia que se mezcla con el paisaje, invisible para el visitante, imposible de borrar para quienes la conocimos. El parque que no se apaga, testimonio desde Lake Shawnee, Virginia. Me llamo Andrew Calor y durante años trabajé como contratista de demolición en el estado de Virginia. En 2004 me asignaron la inspección de un terreno a las afueras de Princeton, conocido por todos como Lake Shawnee Amusement Park. Era un sitio cerrado al público desde los años 80, cubierto de maleza, estructuras oxidadas y columpios que aún crujían cuando soplaba el viento. No era la primera vez que revisaba un parque abandonado, pero ninguno tenía la reputación del Shawnee. El dueño del terreno, un hombre llamado Gaylord White, había intentado reabrirlo en los 90 para visitas guiadas, pero los permisos nunca prosperaron.
Según los rumores, debajo del parque había enterramientos indígenas descubiertos durante las excavaciones de los años 20. Cuando acepté el trabajo, no le di importancia. Me habían contratado para evaluar el riesgo estructural de los juegos y determinar si podía limpiarse parte del terreno. Llegué una mañana de abril con 2 ayudantes. El portón principal estaba torcido, sostenido por una cadena oxidada. El letrero apenas se leía, Lake Shawnee Amusement Park. El primer paso que di dentro me dejó una impresión extraña. No por miedo, sino por silencio. Los insectos no se oían, los árboles parecían quietos. El lago, en cambio, tenía una superficie completamente inmóvil, como una lámina de vidrio. Nuestro objetivo era inspeccionar el carrusel, el área de columpios y la piscina. El dueño nos advirtió que no caváramos, que el suelo estaba protegido por el Departamento de Patrimonio. Mientras medíamos el metal corroído del carrusel, uno de mis ayudantes, Ryan, señaló algo. Mira, dijo, hay huellas sobre el polvo. Eran pequeñas, como de un niño descalzo. Avanzaban desde el borde del lago hacia los juegos. Lo curioso era que terminaban abruptamente bajo el columpio del centro. Allí, la tierra estaba más húmeda, aunque no había llovido en días. Pensé que podrían ser rastros viejos de algún visitante o explorador urbano. Tomamos nota y seguimos trabajando. Pero mientras medía el eje central del carrusel, el metro metálico se resbaló de mis manos sin motivo aparente. Cayó de golpe y se detuvo justo frente al caballo pintado de blanco, el único que conservaba la cabeza intacta. No soplaba viento. No había nadie cerca. Ryan se rió nervioso. Supongo que nos están dando la bienvenida. A mediodía almorzamos en la camioneta. Desde allí se veía el lago, una extensión opaca con restos de hojas flotando. Recordé haber leído que, en los años 50, 2 niños murieron allí ahogados mientras jugaban cerca de los botes. Después de comer, regresé al área de la piscina infantil, una estructura redonda de concreto llena de escombros. Dentro crecían raíces y ramas secas. Tomé algunas fotografías para el informe. Al revisar el visor de la cámara, noté algo que no estaba en el encuadre real, una silueta de color claro junto a los escombros, del tamaño de un niño pequeño. Volví a mirar el sitio, no había nada. Revisé la imagen en la pantalla y la figura había desaparecido. Solo quedaba la piscina vacía. Pensé que era un error de luz. Apagué la cámara y seguí el recorrido. Cerca del columpio, Ryan me llamó otra vez. Estaba pálido. Escuché algo, dijo, como si alguien riera. Revisamos el lugar. Nada. Ni animales, ni ramas, ni viento. Pero el sonido seguía flotando en el aire, débil, irregular, sin un punto de origen claro. Decidimos terminar temprano. Esa noche, al revisar las fotos en el hotel, encontré algo que no había visto antes. En la imagen del carrusel, justo detrás del caballo blanco, se distinguía una figura humana parcialmente oculta. No se veía su rostro, pero la postura era extraña, como si se inclinara hacia adelante, observando la cámara. Pensé en borrarla, pero la amplié. Lo que me perturbó no fue la forma, sino el detalle. Las manos parecían estar sujetando algo, y el color de la piel era demasiado pálido para ser real. Dormí poco. A la mañana siguiente, volví al parque solo, antes de que llegaran mis ayudantes. Quería comprobar la estructura del carrusel con luz de amanecer, cuando las sombras eran menos engañosas. El camino de tierra estaba cubierto de neblina baja. La reja chirrió al empujarla. Caminé hacia los juegos, y al acercarme escuché un sonido metálico que se repetía despacio, como un columpio moviéndose sin ritmo. Había 6 columpios. El del centro se balanceaba apenas unos centímetros. Grabé un video como prueba de movimiento del aire. La cuerda oxidada rechinaba, pero lo que realmente me incomodó fue que cada vez que intentaba enfocar, la cámara se oscurecía sola, como si el dispositivo reconociera algo frente al lente. Me alejé unos pasos y tropecé con una rama. Al levantar la vista, creí ver algo reflejado en la superficie del lago, una forma pálida que emergía y volvía a sumergirse lentamente. El agua se cerró sobre sí misma sin dejar olas. Volví a la camioneta y esperé a mis compañeros. No les conté lo que había visto. Pasamos el resto del día tomando medidas y levantando un plano básico. Cuando el sol empezó a caer,
guardamos el equipo y nos preparamos para salir. Justo antes de irnos, escuché por radio un ruido estático, seguido de una voz infantil que decía algo ininteligible. Pensé que era una interferencia, pero la frecuencia estaba cerrada. Ryan también lo oyó. Apagamos los radios y salimos del terreno. Esa noche, en el hotel, Ryan golpeó mi puerta. Tenía la cara desencajada. La cámara, dijo. Revisa la tuya también. Conecté el dispositivo al portátil. En el video del columpio que había grabado esa mañana, algo se movía al fondo, detrás del marco metálico. Una figura pequeña cruzaba el cuadro caminando hacia el lago. Su reflejo aparecía un instante en el agua y luego se disolvía. El detalle que me heló fue que no proyectaba sombra. El último día de inspección, el dueño del terreno vino a recibirnos. ¿Qué tal la revisión?, preguntó. Le conté que las estructuras estaban demasiado deterioradas. Le mencioné los movimientos extraños, intentando sonar profesional. Sonrió con resignación. Eso siempre pasa, dijo. Hay cosas que nunca se fueron de aquí. Nos explicó que, durante las excavaciones de los años 20, se encontraron restos humanos, probablemente indígenas Shawnee. Los huesos fueron retirados, pero los registros indican más de 13 cuerpos. Años después, al construir los juegos, comenzaron los accidentes. Un niño murió al quedar atrapado en el mecanismo del carrusel, una niña falleció al ser golpeada por un camión de refrescos, y 2 más se ahogaron en el lago. Cuando cerraron el parque, nadie quiso comprar el terreno. Esa noche, ya con el informe casi terminado, decidí hacer una última visita. Quería ver el lugar con mis propios ojos antes de marcharme. No sé por qué lo hice. Llegué poco antes de medianoche. Dejé el coche en el camino y caminé con una linterna pequeña. El parque parecía más oscuro que nunca. Las estructuras metálicas parecían moverse con el viento. Llegué hasta el carrusel. Los caballos seguían allí, cubiertos de óxido. Me acerqué al caballo blanco y noté que el suelo bajo sus patas estaba más hundido. Parecía una depresión circular, como si la tierra se hubiera desplazado. Mientras observaba, escuché un chasquido leve, seguido de algo que no debería haber ocurrido. El carrusel giró una fracción de vuelta, impulsado por un mecanismo invisible. No fue rápido ni ruidoso, solo un movimiento corto, preciso. Sentí una vibración bajo el suelo. Miré la base metálica y vi cómo el polvo se desplazaba formando una línea. De esa grieta emergió un olor a tierra mojada, el mismo que tienen las tumbas recién abiertas. Retrocedí, pero el ruido del columpio volvió a sonar, esta vez más cerca. Encendí la linterna hacia el lago. En la orilla había marcas frescas, como de pies pequeños hundiéndose en el barro. Apagué la luz un segundo, intentando acostumbrar la vista. Al volver a encenderla, las marcas se extendían más, hasta desaparecer dentro del agua. Me fui sin mirar atrás. Regresé al hotel y empaqué mis cosas. Al día siguiente entregué el informe sin mencionar nada fuera de lo técnico. El propietario me agradeció y me pagó en efectivo. No volvió a contactarme. Un mes después, mientras trabajaba en otro proyecto, recibí una carta sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro del parque. Reconocí el carrusel. En primer plano se veía el caballo blanco, y justo detrás, una figura infantil difusa, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirando al lago. La foto no era mía. Intenté rastrear el origen. No lo logré. La guardé durante años, aunque cada vez que la miraba, la sensación era la misma. En el reflejo del agua había algo más, una silueta casi humana, agazapada justo donde el lago se vuelve más oscuro. A veces pienso en volver, solo para comprobar si el carrusel sigue de pie. Pero cada persona que ha intentado limpiar el terreno termina diciendo lo mismo, los juegos vuelven a moverse, el agua vuelve a cerrarse, y las huellas pequeñas aparecen de nuevo en el barro. Dicen que la tierra no olvida lo que se le quitó. Y en Lake Shawnee, lo que se quitó sigue buscando su lugar. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.